naufragios que no se ven. ¿A qué me refiero? La tradición de naufragar, la tradición de la cantidad de balseros que perdieron la vida en el estrecho de la Florida durante la crisis de los balseros de los años 90 se hizo célebre, ¿verdad? Bien, naufragios que no se ven, gente desaparecida. Hablamos constantemente de cubanos que salieron por Centroamérica, algunos escaparon desde Venezuela, desde Ecuador, otros cruzaron el puente aéreo entre La Habana y Managua y después siguieron camino. O sea, múltiples recorridos. Selva del Darién, ¿verdad? Todos los peligros habidos y por haber, la cantidad de gente que se perdió y que nunca más se volvió a saber de ellos. Eso también va a la cuenta. Eso también está ahí en el informe de la Revolución Cubana. Pero antes vamos a ver de qué se está hablando con respecto a la dolarización de la economía cubana. El gobierno comunista cubano una vez más anuncia una serie de normativas sobre el uso y circulación del dólar. Esta vez fue en el cuarto período de sesiones de la 10ª legislatura del Parlamento castrista. Quiero hacer una pausa porque veo comentarios. Ricardo Gelás, saludos para ti, mi hermano. Un gran abrazo, gracias por estar ahí. Déjame decirte que eso que has dicho, eso lo pude comprobar precisamente anoche conversando, como les he dicho varias veces, con dos amigos, a falta de uno, anoche. Dos amigos que están allá y que yo noté un nivel de frustración, un nivel de tristeza, porque además no todo el mundo se puede ir. Tengo amigos que, por ejemplo, tienen a sus madres o a sus padres muy ancianos y están a cargo de ellos y dicen, tú sabes que mi madre o tú sabes que mi padre no tiene quien más le cuide, soy yo. Si me voy, sencillamente es condenarlo a muerte. Pero precisamente eso que me estás diciendo, que me pones, para aquellos que no vieron el comentario, me dice Ricardo, Ernesto, hay que estar mentalmente fuerte para poder lidiar con la Cuba de hoy. Eso me consta. Yo escuché cosas anoche que realmente uno no tiene dimensión si no las está viviendo. Porque yo no las viví nunca. Yo recuerdo que conversaba, por ejemplo, con uno de los dos y yo le decía, mira, una característica que ellos tenían, los que estaban en el poder en Cuba, mientras yo viví en Cuba, es que ellos hacían lo posible y lo imposible por guardar las formas. A ellos les interesaba tener una apariencia de austeridad. No siempre lo conseguían, desde luego que no siempre lo conseguían, pero tú te dabas cuenta de que la idea de la opulencia y la idea de no me importa este pueblo, ellos trataban de camuflarlo. Insisto, no lo lograban. Y aquellos que nos declaramos enemigos de ellos desde que fuimos seres, entes pensantes, nunca nos engañaron. Nunca nos tragamos la píldora de la austeridad y de que esta miseria la tiene todo el mundo en este país. Pero al menos ese era el comportamiento que ellos tenían hasta hace, no sé, 15 años, 20 años. Poco más, poco menos, en ese rango. Lo que uno ve hoy, por eso he hablado tanto en este programa del comportamiento de Sandro Castro, es sintomático. El comportamiento de Manuel Anido es sintomático. El comportamiento de los hijitos, de los sobrinitos, de las nietecitas, es sintomático de una forma de decir, ya hemos aguantado suficiente, ya hemos estado aparentando suficiente, ahora queremos gozar lo que tenemos. No, en efecto hay que tener una fortaleza mental muy, muy del carajo para no cometer una locura ahora mismo en ese país. Se aprueba un nuevo concepto que se aplica un tipo de cambio flotante. Decía el primer ministro cubano y argumentaba. Va a ser un mecanismo flexible que se va a implementar, que evidentemente va a salir el banco con una tasa al día, va a hacer sus operaciones, esto va a estimular que las personas se sientan atraídos y con más confianza a ir a vender sus divisas. Marrero Cruz, con el anuncio, contradecía lo expuesto por él mismo en diciembre de 2023. Tenemos que ponerle fin que desde un país en el extranjero y desde una computadora se esté proyectando cuál es la tasa de cambio que va a regir en este país. Eso hay que detenerlo. Y además esa tasa de cambio que es totalmente especulativa. Como parte de la llamada tarea de ordenamiento, el régimen eliminó la dualidad monetaria y fijó una tasa cambiaria a razón de $1 nacional por $24, que posteriormente tuvo que subir a 1 por 120,
Pero aún así, la moneda estadounidense en el mercado informal continuó su ascenso. La inflación que se produjo a raíz de todas esas medidas y que se fue creciendo escalonadamente en el tiempo, hizo que la tasa de cambio se multiplicara varias veces por la tasa en la calle, se multiplicara por varias veces sobre la tasa oficial. Emilio Morales, presidente de Havana Consulting Group, explicó a Martín Noticias lo publicado por él en el dossier Cuba, siglo XXI, un proceso mediante el cual el régimen castrista perdió el control sobre las remesas y con ello dejó de ganar alrededor de un 95% de lo recaudado en 2023. Al cierre de mayo de 2024, Orbit S.A. y Fincime y toda su estructura que conlleva a todos sus agentes, solo habían logrado llevar a Cuba 34 millones de dólares. Si tú calculas, si en cierre de mayo, que es el mes 5 del año, han llegado a 34 millones de dólares por esas vías, podemos extrapolar ese número y pronosticar que para diciembre el número sería, bajo ese ritmo de los primeros 5 meses, ellos podrían alcanzar unos 81.6 millones de dólares. En julio de este año, el propio premier castrista cuantificaba la debacle. Los montos, de acuerdo a estimados que se ha hecho según las importaciones, las entradas al país, se estiman que unos 2.000 millones de dólares que antes eran controlados por el Estado se han expandido en ese mercado. El régimen comunista cubano, en su afán por controlarlo todo, intentando estrangular el aumento del valor del dólar y potenciar la moneda libremente convertible, eliminó temporalmente los depósitos bancarios de la divisa en junio de 2021. Ante los obstáculos que impone el bloqueo económico de los Estados Unidos para que el sistema bancario nacional pueda depositar en el exterior el efectivo en dólares estadounidenses que se recauda en el país, se ha adoptado la decisión de detener temporalmente la aceptación de los billetes de esa moneda en el sistema bancario y financiero cubano. Las condiciones no han cambiado y hoy el discurso es diametralmente opuesto. Se autoriza también transitoriamente aprobar esquemas de dolarización, sobre todo. El oficialismo reconoce que la economía se ha dolarizado y en su desesperado afán por recaudar divisas autoriza una serie de pagos en la moneda estadounidense, que van desde servicios de salud farmacéuticos hasta las ventas mayoristas y minoristas. Luis Guardia, Martín Noticias. Les decía, veamos ahora este otro reportaje bastante doloroso de las desapariciones, del costo humano, en términos incluso de los que no volvimos a saber de ellos, que murieron o ahogados o desaparecidos en cualquier parte. ¿Se acuerdan que les comentábamos ayer casualmente del caso en España, que Google Street View estaba sirviendo como, digamos, como una herramienta para acudir en esta investigación, donde hay un cubano precisamente que podría haber sido víctima precisamente de un asesino en España? Pues bien, así andamos por todo el mundo, ¿no? Miren para acá. Escapar de la isla ha sido una constante en los últimos 65 años en Cuba. La llegada del castrismo personalizó una palabra, balsero, atribuida a quienes en frágiles embarcaciones ponen rumbo norte, arriesgan sus vidas e intentan llegar a tierras de libertad. Muchos han conseguido sortear las 90 millas y cruzar el estrecho de la Florida. Otros han perdido sus vidas o simplemente se encuentran desaparecidos. Nosotros necesitamos saber la respuesta que sea, saber de ello en la condición que sea. Si ha pasado algo, si no ha pasado, dónde estén y todos saber. Amparo, Osmara, Idalmis y Marixa comparten un sentimiento. Tienen a un familiar desaparecido. Hace 2 años salieron de Cuba y no se sabe su paradero. Hasta ahora nadie nos ha dado respuesta, pues es por eso que estamos pidiendo ayuda a que nos traten de ayudar. Estas familias viven en Cárdenas, una ciudad al norte de la provincia Matanzas. Sus familiares construyeron una embarcación
y unas 30 personas a bordo de ella, según dicen, salieron en la madrugada del 3 de enero de 2023. Cuando hay un naufragio, siempre aparece algo. Algo recala a la costa. Tanques vacíos, pomos de agua vacíos, alguna manta, gorra, algo tiene, salvavidas, algo tiene que aparecer. El régimen castrista ha criminalizado históricamente la salida de cubanos por vía marítima. En 1994 abrió las costas y permitió que la población se hiciera a la mar en frágiles y precarias embarcaciones. Las imágenes se difundieron y el mundo pudo ser testigo del deseo de libertad de ese pueblo. Más de 35.000 personas escaparon de la isla de gobierno comunista en menos de un mes. Lo que no sabemos, yo no sé, porque ellos hacen eso callado, eso no te lo dicen, porque ningún familiar quiere que su familia se vaya, ¿viste? El esposo de Marixa también está desaparecido. Según la Organización Internacional para las Migraciones, los naufragios invisibles ocurren sin que las familias, los medios de comunicación o las autoridades civiles o militares tengan conocimiento del incidente. Un triste episodio en la historia del éxodo cubano. Luis Guardia, Martín Noticias. La situación es sencillamente desesperante, es una angustia generalizada y ha logrado ganarle los nervios a la nación. Pero bueno, aún así habrá personas que salgan a agitar una banderita, a repetir consignas y a decir: aquí no se rinde nadie. ¿Cómo es que decía Raúl Castro al principio? Con los puños apretados, ¿verdad? En profundidad. Buena suerte con lo que están viviendo, ¿eh? Es lo único que les puedo decir. Y obviamente, abran la boquita, cojan la cucharadita y traguen. Traguen la papilla de la revolución. Ustedes tienen exactamente lo que merecen. Porque, oiga, como le decía yo anoche a uno de mis grandes amigos con quien conversé bastante por teléfono, que está en Cuba, conversábamos, yo le decía: mira, estar viviendo la agonía que se está viviendo ahora mismo en ese país, sin que sea tu culpa, sin que tú hayas sido corresponsable de fundar eso, de impulsar eso y de seguir defendiéndolo, es una cosa. Pero sufrir en primera persona las consecuencias del desastre que tú has ayudado, pero no en pasado, que sigues ayudando en presente, que sigues defendiendo, que sigues impulsando, que sales a marchar, que gritas una consigna y dices: déjame no gritar demasiado, que tengo una sed del carajo y ni agua tengo. No tengo una botella con agua. No pude traer. Debe ser una cosa muy jodida, ¿no? Pero bueno, el que por su gusto muere, el que por su sed, ¿verdad?, desfallece y queda y languidece en un desfile, que la muerte o el desmayo le sepa a gloria.